Bueno, pues el gran día ha llegado. Yo hace tiempo, incluso yo creo que antes de hacer el primer evento, yo dije que habría un evento en Avilés y la gente, como muchas cosas con el Capi, se lo tomó a broma. Pero el evento está en camino. 8 de octubre de 2022 nos vemos todos en Avilés. Y estoy aquí con mis compañeros de Momentum para contaros un poco rápidamente sobre ello. Se viene lo más grande, ¿no? Lo más grande. Avilés, Centro Mundial de las Finanzas, ¿eh? Sí, me da pena por Nueva York, Londres y tal, pero Sí. es un poco lo que hay. Entonces, que hay. nada, ahí veis la información del evento. Como os dije, es el 8 de octubre en Avilés. Va a ser todo el día. Empieza a las 10 de la mañana y es hasta las 9 de la noche, solo la parte de charlas. Pero es que vamos a tener mucho más. Va a haber charlas muy buenas, va a haber presentaciones, va a haber debates, invitados especiales, algunos podemos decir, otras cosas están ahí un poco más ocultas. ¿Habrá salseo? Va a haber mucho salseo, eso siempre está asegurado con Momentum. Tremendo cóctel que se viene cuando acaben las charlas para cenar allí. Y luego la fiesta, lo fácil es un DJ, lo difícil es traer a una banda tocando en directo. Así que hemos ido obviamente a por ambas, lo fácil y lo difícil. Tendremos 2 horas de una banda tocando en directo y luego DJ hasta las 4 de la mañana. Y la primera copa, obviamente, incluida porque es el Capi, me refiero. Tampoco, ¿sabes? Vas a andar dando las cosas mal. Entonces, aquí simplemente un poco del detalle del evento, de las charlas. Y no lo voy a comentar aquí porque tengo luego una slide más adelante donde hablaremos de ello. Pero veis que por la mañana va a haber un descanso donde habrá tiempo para tomar un café allí, que también está obviamente todo incluido. Y la tarde ya se me ha ido un poco la olla y vamos a tener una degustación de vinos y amontillados allí. O sea, Solo para adultos y luego el vino, ¿no? sí, sí, sí. Después de tener la empresa de Oil secreta que nos va a traer el bueno de Dani Castrillejo, acabamos eso y por si no estuviéramos con suficiente hype, vamos a empezar a beber allí vinos y amontillados y Entonces, luego se viene... Dime. hay salseo, pero ¿habrá moscato? No, moscato. Sí, Igual, sí. Tiene que igual haber pongo... uno por ahí hombre. escondido. Uno por ahí escondido. Igual pongo una botella porque nos va a abaratar el tema. Entonces, ¿sabes? Que tampoco hemos Claro. dicho nada del cóctel. Claro, yo que lo he visto, yo creo que es incluso mejor que el de Madrid, que ya era realmente top. El cóctel es muy bueno, la verdad es que el cóctel es muy... Y por cierto, una cosa que voy a decir para toda la gente que vaya, si hay tema de alergias o algo así, que nos escriban por privado, porque ya me dijeron en el sitio que no hay problema, que se adaptan, simplemente que lo tienen que saber con algo de tiempo. Entonces, lugar del evento es un sitio de eventos que se llama el Santa Cecilia en Avilés y está en el pleno centro de Avilés, en la calle más mítica por excelencia, los que conozcan un poco Avilés, que es Galeana, calle muy ochentera, que es por donde se salía de fiesta en los 80 y que ha vuelto a recuperar el garbo, lo podemos decir así. Sí, sí, totalmente. Entonces, pleno centro de Avilés y la gente de cara a alojarse, porque claro, es todo el día. Muchos de nosotros llegaremos el viernes, estaremos mínimo hasta el domingo. Entonces, cualquier hotel que esté dentro de Avilés, todo está cerca, me refiero. Nosotros, de hecho, nos quedamos en el que en teoría está más lejos y son como 10 minutos caminando. Así que con eso os hacéis una idea. Este es el sitio. Muy bonito. Es un edificio restaurado hace unos años. Además, aquí se hacen muchísimos conciertos. Wayne, eso te gustará porque hacen más conciertos de música que otra cosa. De hecho, cuando yo fui a ver a Pancho Varona hace un mes y medio, 2 meses, fue aquí, precisamente en la parte de abajo. Que ya le tuve que comentar a Pancho Varona que probablemente meta yo más gente en el Santa Cecilia que él, pero bueno. De hecho, hemos visto el local donde tendremos la fiestecita, donde tenemos el cóctel y eso está muy bien montado. Sí, porque además es que, claro, yo te enseñé lo de abajo, que es donde va a ser la fiesta, y luego Claro, lo las de arriba... charlas también es enorme, sí, sí. Sí, lo de las charlas es mayor aún. Entonces, el sitio es brutal, sinceramente. Las charlas, aquí pongo un poco el detalle. La primera queríamos, como Momentum ya lleva bastante tiempo funcionando y desde luego que donde estamos ahora no nos lo imaginábamos hace un tiempo, queríamos hacer una pequeña charla introductoria de cómo se creó Momentum y dar pequeños detalles. Voy a sacar ciertos mensajes por ahí de los inicios, ¿sabes? Cómo se consiguió traer al bueno de Raúl, del anonimato.
mensajes con el bueno de Wayne también al principio, ¿sabes? Cuando le decía, oye, igual hay que montar algo, esto y lo otro, cosas también con Ciprés. Entonces va a estar interesante, se van a traer secretillos. Después, por la mañana, otra charla muy buena con el bueno de XGS, y lo veis bien ahí, no es broma, 45 minutos, está amenazado de muerte. O sea, No quiero que se alargue, pero le dijiste 30 minutos por privado, me dijo. sí, le dije 30, pero ahora le doy 45 porque soy una persona magnánima, ¿sabes? Entonces le dije, mira, vamos a intentar cerrar una conversación con el management de la compañía y en base a eso vamos a traer en exclusiva lo que nos cuente. Luego un pequeño descanso por la mañana, ahí es donde se puede quizás tomar un café y demás. Y para cerrar la mañana una charla muy interesante que es cómo gestionar una cartera a largo plazo en un mercado bajista, ¿no? Parece que vamos a un mercado bastante difícil o estamos dentro de él y para ello tenemos nada más y nada menos que a Paco Lodeiro, que además yo creo que su forma de invertir pega bastante con este tipo de charla. Y, por supuesto, a Aleix Amorós, que es todoterreno. Entonces, tan pronto te habla de geopolítica como te puede hablar de esto. Capi, pero nosotros también estamos nosotros estamos en todas, ¿no? Sí. Si En algún momento uno quiere bajar, porque son muchas horas, sí, pero vamos, mi idea es estar allí. Claro, es que si no estamos con XGS, a ver quién le pasa. No, hay que estar con el látigo y dándole... Le vamos a tener con la mano atada a la mesa, yo estaré con un martillo y cada 5 minutos que se pase se pierde un dedo y no pasa nada. Sí, totalmente. O le quitamos la conexión directamente, tiramos los micros por la ventana y ya está. Y eso, luego una pausa para la comida de 2 horas y media. Por cierto, no lo dije, pero otra cosa que incluye para los que vengan en persona es un vermú en el bar del Capi. Es decir, cuando acabemos en la pausa para la comida, nos vamos al bar y el que quiera tiene un vermú pagado, básicamente. Porque somos así, porque somos Momentum. Bueno, soy así. ¿Qué cojones? ¿Para qué nos vamos a engañar? Que es cosa mía. Luego a la tarde. La tarde va a ser energía completamente. Entonces, vamos a empezar con una parte de geopolítica y ligado a la energía de Aleix, que lo bueno es que como todo es geopolítica y todo es energía hoy en día, pues cogeremos lo que esté más de actualidad en ese momento. Y vamos a tener por parte de Antonio Hidalgo, de Los Locos, una tesis rápida del uranio. Entonces, tenemos ahí hora y media y más o menos se lo van a repartir 45 minutos y 45 minutos entre Aleix y Antonio. Yo creo que va a estar muy interesante porque obviamente uranio no es una cosa que nosotros dominemos tanto y sí que es muy claro que es uno de los puntos fuertes de Los Locos. Así que el momentum de Locos en su punto más alto. Además, Alex también dominaba mucho uranio, si no me equivoco, Capi. Sí, puede ser. Y aparte, claro, Aleix te puede hablar pues, de cosas de Kazajistán y tal y cual. Entonces, por ese lado, la verdad es que va a estar bastante interesante. Luego la quinta charla clave que vamos a poner en el estrellato ya mundial al bueno de Dani Castillejo. Así que nos trae una empresa de oil, un turnaround, una cosa bastante complicada, pero yo que estoy en las conversaciones con él, con Topas y demás, yo os puedo decir que la forma en la que están mirando la empresa es una locura. Yo la he visto. ¿Hay Topas también acompañando? Sí, Topas va a estar acompañando y demás. Yo he visto la empresa y el tag este de solo para adultos es... entra bien, digamos que cuadra. Sí, no es una exageración. Obviamente, bueno, contaremos más detalles en su momento, pero no hay clickbait ahí. Es una empresa bastante, no voy a decir kamikaze, pero es de las de llevar poco de la cartera porque es de las de Lambo Puente. Lo que pasa es que, claro, no es hacerla por hacer, como digo, la han mirado muy a fondo. O sea, vamos, yo creo que si me dices que contratan a Topas en esta empresa para temas de los pozos, a mí no me extrañaría lo más mínimo. Y luego, una vez acabemos con eso, que tendrán una horita para presentarlo, vamos a tener 3/4 de hora bastante distendidos para eso, degustar un vino que el vino va a ser una cosa bastante buena. Vino madrileño de precisamente un seguidor de Momentum, así que espera, ponme en mute un segundo, voy yo un segundo. Te pongo en mute. Solo para adultos. Aquí, cuando se juega fuerte. A saber, es que ya me estoy imaginando al Capi ahí repartiendo vino en su salsa, ¿sabes? Yo me lo imagino.
Para los que no le conozcan en persona, veréis Sí, la bueno, energía que se capta en persona. es un showman. Hay que Sobre ver todo si si hay viene repartiendo con la, vinos. vendrá con la camiseta de leñador o vendrá con el traje. No, creo que yo sé con qué camiseta vendrá, ¿eh? ¿Tienes información inside de Ciprés? Es insider, es información insider. La tengo aquí en mi casa, la camiseta del Capi. Lo que también puede ser la jugada es que haga ambas. Se ponga la camisa de leñador debajo de un traje. Hombre, eso es lo que hizo en Madrid. En Madrid, cada 2 horas llevaba una esta diferente. A ver, Bueno, Capi, Bienvenido, queda- Dani. ¿cómo me voy un Welcome back. segundo? Que me estaba llamando aquí Pedro Sánchez y cómo me voy para resolver lo del gas y empezáis a hablar mal de mí, desde luego. No, que yo os digo, ¿Mal? lo bueno de las estrellas del rock es que nos ponemos como 3 o 4 diferentes outfits. Entonces va a haber... Les decía que tengo tu camiseta, ¿eh? Sí, sí. Ya la tengo aquí en casa. Importante. Importante esa camiseta. Va a hacer cambiar mi forma de hablar en determinadas cosas, ¿sabes? O sea, tremendo guiño a Galicia, ¿sabes? Pero no voy a dar más detalles de los distintos outfits, pero habrá cositas. Entonces eso, como decía, degustación de vino y amontillado, un vino bastante brutal de Madrid que va a sorprender mucho. Y luego de amontillado tengo que pensar lo que voy a traer. Pero es que probablemente el dueño de la bodega de Madrid esté en la charla. Entonces no solo va a ser degustar el vino, sino que nos va a poder contar cosas al respecto. Y para cerrar, va a ser un debate abierto sobre el petróleo, capitaneado por el bueno de Tatín, que está preparando cosas muy top. De hecho, me lo dijo en plan, oye, mira, tengo estas ideas, tal y cual, ¿quieres que lo hagamos en el evento? Y le dije que era una idea buenísima. Entonces, ese debate va a ser muy bueno, porque vamos a tener a Tatín, obviamente quiero que estén Topas y Dani, porque a un nivel técnico tienen muchos conocimientos, y luego igual hay alguna otra sorpresa. Y para cerrar con el tema de lo que es el contenido, pues por desgracia Gabriel, Edgar y Dragón, que estaban totalmente invitados, no van a poder venir porque tienen otros compromisos, pero nuestra idea es al menos grabar en vídeo una intervención de cada uno de ellos y ponerlo en alguna de las charlas por separado. Pues uno habla en la charla de cómo gestionar la cartera a largo plazo, otro en la de energía, otro en la del petróleo, lo que sea, ¿sabes? Entonces, esa es un poco la idea y intentaremos traer alguna otra sorpresa por ahí. Pero la idea con las charlas es esto. Entonces, como veis, va a ser un debate muy centrado en energía, que creo que tiene sentido y no es por echarnos flores, pero nosotros en abril la gente nos decía porque hablábamos de esta inflación, ¿sabes? Si nadie hablaba y si no había mejores temas y mira dónde estamos en septiembre, ¿sabes? Con la inflación metida hasta el fondo de nuestra casa. Entonces, meternos ahora en energía yo creo que es lo mismo, porque igual incluso mucha gente cree que la energía ya ha llegado a donde tenía que llegar, pero yo creo que la visión que tenemos es bastante diferente. Entonces creo que va a marcar un punto de inflexión también muy grande de cara a la última parte del año, todas estas charlas. Bueno, y tema de las entradas, los precios que incluye y demás. Pues hay dos tipos de entradas. Unas son las entradas que llamamos en vivo, que es básicamente para la gente que viene al evento, a Avilés, y otras son las fila cero, que es para toda la gente que lo quiera ver desde su casa. Entonces, las entradas en vivo te dan acceso a disfrutar del evento en el propio Santa Cecilia, en Avilés, e incluyen, como dije, un café a media mañana, un vermú en el bar del Capi al mediodía, la degustación de vinos y amontillados, el cóctel de cena al acabar las charlas y una copa en la fiesta, y luego la fiesta hasta las 4 de la mañana con una banda tocando 2 horas y el resto del tiempo con un DJ. Entonces, sinceramente yo creo que vas a Madrid y te cuesta, o sea, ya sin las charlas te cuesta más esto que lo que va a costar aquí juntando las charlas y demás. En Londres te da un gin tonic. Sí, básicamente. Y luego el ticket fila cero, pues obviamente te da acceso a las charlas ese mismo día, verlas en streaming, verlas en directo y también, si no pueden la gente verlas en directo, para facilitar la posibilidad de verlas repetidas hasta 2 semanas después del evento. Entonces, en ese sentido, tratamos de que sea lo más cómodo posible para todo el mundo. A nivel técnico, no, bueno, intentaremos que sea como en Madrid. En plan, poner camarita y que se vea todo perfecto. No, correcto.
pero De no se hecho- promete nada. Se hará lo que se pueda. Igual No, que no, se hizo en sí. Madrid, salió perfecto. Lo tenemos Porque la gente bastante- lo tenga en cuenta, claro. No, pero lo tenemos bastante más medido esta vez, que estuvimos el Capi y yo ayer hablando de la sala de sonido, o sea, con el técnico de sonido hablando de qué es lo que vamos a hacer y está todo preparado. O sea, no os preocupéis que nos veréis las caritas. Perfecto. Efectivamente. Y el tema del precio de los tickets. Entonces, lo que vamos a hacer es dar más o menos una semana dejando el ticket en 100 euros por persona para la gente que esté en vivo y a partir de esa fecha, quien lo compre más adelante, serán 110 euros. Cerraremos la venta de tickets 2 días antes del evento, más o menos, porque obviamente tenemos que darles un número de cuánta gente va a haber, o cuando se complete el aforo de 200 personas, lo cual, sinceramente, creo que se puede dar, porque nosotros esto ya lo hemos abierto en el club y se han vendido muchas. Más los invitados que llevamos, ¿sabes? Una serie de compromisos. Entonces, vamos, lo normal es que se vendan las 200. ¿Vendrá el alcalde de Avilés, vendrá? ¿O Fernando Alonso? ¿O alguna...? ¿No? Es alcaldesa, la de Avilés. ¿Alcaldesa? Bueno. No, la alcaldesa no, pero oye, igual hay otras autoridades que vienen. Tal. Todo es hablar con ella. Es que sabes lo que pasa. ¿Puede venir Aurelio al menos o no? Sí, no, Aurelio vendrá. Pero los Vale, sitios están muy cotizados, ¿sabes? Entonces tampoco puedo ponerme Ya. a darlos así. No, Fernando Alonso ya, pero es que te quedas sin un sitio de 200, ¿sabes? O sea, Vale, Claro. Otro punto, entiendo, o sea, cuando salga este vídeo, os dejaremos en la descripción el enlace para el que quiera comprar, que vaya comprando. Lo tendréis Correcto, en- y ahí en la estarán las descripción del vídeo. entradas en vivo y las entradas fila cero. exacto. Y la fila cero para acabar aquí serán 15 euros por persona, lo mismo hasta el sábado 10 de septiembre y 20 euros a partir de esa fecha. Y cerraremos la venta de tickets pues esa misma mañana, una hora antes de comenzar el evento lo cerraremos. Y ahí sí que por suerte no hay problemas de límite, tampoco os voy a meter aquí una milonga. Así que por ese lado no hay problema. ¿Por qué Avilés? Pues bueno, aparte de porque es una ciudad muy bonita, porque de hecho yo creo que va a sorprender mucho a la gente que venga allí, la ciudad del Capi. Entonces, claro, cuando el Capi se lo propone, pues el Capi dispone. De hecho, ya dije, y os lo puedo decir aquí, que la próxima después de Avilés va a ser o Córdoba o Jerez en abril. Y el Capi va a disponer. Pero sí, ya os digo que en Avilés vamos a estar muy bien. A mí me encantó, ¿eh? Pasa que no les podrás hacer la visita guiada que me hiciste a mí. No, Pero bueno, la pena es que no. Escala, Y estaremos de demasiado. hecho, es brutal. es que esta foto se ve y la verdad es que es muy bonito. Podéis ver que hay un parque enorme que es el Parque Ferrera. Todo el casco antiguo, que es todo peatonal, no hay coches ni nada, todo se camina. Y como veis a la derecha hay una ría enorme que da al fondo al mar. Al fondo se ve Salinas, por ejemplo, que es la playa grande que hay. Y no se ve en la foto, pero toda la parte de la derecha es Aceralia, es Arcelor. Es una industria gigante que hay allí. Entonces, va a ser muy bonito. La verdad es que creo que lo vamos a A mí, pasar muy como bien. ingeniero, me moló mucho ver el parque industrial, ¿eh? También Sí. porque está todo parado y no hay tanta polución, ¿no? Pero es muy bonito ver No el nos parque industrial y alarguemos luego el centro. tampoco, Ciprés. Una última cosa, no sé si nos ha olvidado decir, lo del alojamiento, Capi. Había como un hotel con el que... Sí, hay un hotel y demás, pero bueno, eso la gente nos puede preguntar en nuestro Discord. Que entren al Discord porque hemos creado un canal para el evento, entonces ahí van a poder resolver todas las dudas y sí. Teníamos dos hoteles, de hecho, que nos habían hecho precio. Uno ya se acabaron todas las camas y en el otro, pues no sé las que quedarán. Pero sí, es algo que hay que mirar rápido para los que vayan, sí. Vale, pues... Con esto podemos cerrar y simplemente animaros a todos a que vengáis y con suerte os vemos a muchos el 8 de septiembre por Avilés. 8 de octubre, perdona. Oye, que si alguien quiere ir el 8 de septiembre yo no voy a estar, pero están invitados La semana también. que viene todos ahí. Eso es. Y pues eso, el que Genial. tenga dudas, nos vemos en el Discord. Un abrazo a Ahí. todos y gracias por ver el vídeo. Chao. Chao. A todos.